En un rincón tranquilo llamado Valle Perdido, los días pasaban casi siempre igual, con trabajo duro y mucho silencio. En una colina, alejado del bullicio del pueblo, vivía un burro llamado Pancho. Ya estaba viejo, con el lomo cansado y los ojos tristes por tantos años de esfuerzo. Había pasado toda su vida ayudando a don Mateo, un anciano agricultor que lo necesitaba para arar la tierra y llevar cargas pesadas de un lado a otro. Pancho ya no era el mismo de antes. Su cuerpo cargaba el peso de los años, sus huesos le dolían con cada movimiento y su pelaje, que antes brillaba bajo el sol, ahora se veía apagado y desgastado. Sin embargo, lo que más le pesaba no era el desgaste físico, sino la soledad profunda que lo invadía desde que don Mateo, su querido dueño, había muerto semanas atrás. Ese hombre era todo para Pancho, su compañero, su guía y la razón por la que seguía adelante día tras día. Pero con la muerte de don Mateo, todo cambió. Los nuevos dueños de la finca no veían en Pancho más que un animal viejo, un estorbo sin valor. Ya no había caricias ni palabras amables, solo indiferencia y abandono. Pancho quedó solo, vagando por los campos que antes trabajaba con orgullo. Sentía el vacío en su corazón porque, aunque su cuerpo todavía podía moverse, su espíritu parecía quebrarse poco a poco al no tener a nadie que lo necesitara. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba, Pancho escuchó a los hombres hablar con frialdad sobre su destino. Habían decidido llevarlo al barranco, un lugar cruel donde los animales viejos o enfermos eran abandonados a morir sin ayuda ni compañía. Para ellos, Pancho ya no servía, su valor se había perdido con el tiempo. Esa noticia llenó a Pancho de miedo y tristeza, porque sabía lo que significaba ser dejado allí, un final solitario, rodeado de olvido. Al llegar al borde del barranco, los hombres lo empujaron con rudeza. Pancho perdió el equilibrio y cayó rodando por la ladera. El golpe fue fuerte, y quedó atrapado entre las rocas, incapaz de moverse con facilidad. El dolor se extendió por todo su cuerpo, como si cada hueso estuviera quebrado. El frío y la oscuridad de ese lugar lo envolvieron, y la soledad comenzó a apoderarse de su alma. Esa noche, cuando la oscuridad cubría el barranco y el frío se hacía más intenso, apareció un pequeño zorro de pelaje rojo brillante. Sus ojos reflejaban curiosidad y calma, y su presencia parecía traer un poco de luz en medio de tanta tristeza. Pancho lo miró con sorpresa, pues no esperaba compañía en un lugar tan solitario y difícil. El zorro se acercó despacio, sin mostrar miedo ni prisa, como si entendiera el dolor que llevaba el burro dentro. Con una voz suave y serena, el zorro le habló a Pancho, como si conociera su historia y su sufrimiento. Le dijo que todos tienen valor, incluso cuando no pueden verlo por sí mismos. Que a veces, cuando nos sentimos débiles o cansados, pensamos que no somos importantes, que no servimos para nada. Pero la verdad es diferente. La verdadera fuerza no está en el cuerpo ni en la juventud, sino en el corazón que no se rinde. En ese momento, bajo la luna llena y rodeados del silencio de la noche, Pancho sintió que no estaba tan solo, que aún podía encontrar fuerzas para resistir, para levantarse y enfrentar lo que viniera. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento, una fuerza interior comenzó a despertarse. No era fácil, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo, que aún había vida en él y que no podía rendirse. Con un esfuerzo enorme, Pancho juntó todas sus fuerzas para intentar levantarse. Cada movimiento era una batalla contra el dolor y la fatiga. El cuerpo protestaba, pero su mente estaba fija en un solo objetivo: no quedarse en ese lugar, no dejar que la tristeza lo venciera. Paso a paso, Pancho comenzó a moverse. Sus patas temblaban, y a veces sentía que no podía sostenerse, pero no se detenía. Cada avance, aunque pequeño, era una victoria sobre la oscuridad que lo había atrapado. Subía con cuidado, apoyándose en las rocas y usando toda la energía que le quedaba. Su lento ascenso hacia la cima del barranco era más que un camino. Era una promesa para sí mismo de no darse por vencido, de seguir adelante sin importar lo difícil que fuera. Mientras Pancho avanzaba lentamente, su mente comenzó a viajar al pasado. Recordó los días de su juventud, cuando era fuerte y vigoroso, cuando corría libre por los campos y trabajaba junto a don Mateo, su dueño y amigo. Don Mateo siempre había sido una persona amable y cariñosa, que trataba a Pancho con respeto y cuidado. No solo era su guía en el trabajo diario, sino también su compañero de vida.
Don Mateo le enseñó que no importaba lo difícil que fuera la vida o cuán oscuro pareciera el camino, siempre había una razón para seguir adelante, un sentido para cada vida, por más sencilla que pareciera. Mientras Pancho continuaba su camino, cansado y débil, llegó hasta un pequeño arroyo donde encontró a un niño sentado en silencio. El niño, llamado Pedrito, parecía triste y solo. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si cargara un peso muy grande para alguien tan pequeño. Pedrito era un niño un poco solitario. Sus padres trabajaban todo el día en la chacra, y él no tenía hermanos ni con quien jugar en casa. Cada tarde, Pedrito iba a la orilla de un riachuelo cercano. Allí jugaba con sapitos, mariposas y otros animalitos que encontraba entre las piedras y las plantas. Entre risas y juegos, Pedrito olvidaba su tristeza. En el riachuelo, la naturaleza se convertía en su mejor amiga. Sin que fuera necesario decir una palabra, Pancho se acercó lentamente a Pedrito. Con cuidado, apoyó su cabeza sobre el niño, como si quisiera ofrecerle consuelo y compañía en ese momento difícil. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Pedrito sintió la calidez de esa presencia silenciosa y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió tan solo. La conexión entre ellos fue instantánea, como si sus corazones entendieran el dolor del otro sin necesidad de palabras. Pedrito, conmovido por la compañía y el cariño del burro, decidió que cuidaría de Pancho. Aunque sabía que el animal estaba herido y cansado, quiso darle un hogar y protegerlo de la indiferencia del mundo. Para Pedrito, Pancho no era solo un burro viejo, era un amigo, un compañero que compartía su tristeza y que le daba fuerza para seguir adelante. En ese encuentro, ambos encontraron algo que habían perdido, la esperanza de no estar solos, la certeza de que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Así, entre el murmullo del arroyo y el susurro del viento, comenzó una nueva historia para Pancho y Pedrito. Una historia de amistad, de cuidado mutuo y de un propósito renovado, donde cada uno ayudaba al otro a sanar las heridas del alma. Ese encuentro cambió sus vidas, dándoles la fuerza para continuar a pesar de las dificultades. Pedrito llevó a Pancho a su casa, una pequeña y modesta cabaña donde vivía con su madre. El lugar no era grande ni tenía muchas comodidades, pero estaba lleno de cariño y esfuerzo. Aunque tenían poco, tanto en recursos como en tiempo, decidieron abrir su hogar y su corazón para cuidar de Pancho. Para ellos, el burro no era una carga, sino un ser que merecía amor y cuidado, alguien que había sufrido y necesitaba un refugio. Desde el primer día, Pancho sintió que algo comenzaba a cambiar. La simple presencia de Pedrito y su madre le daba una sensación de seguridad que no había tenido en mucho tiempo. No solo se trataba de alimento y un lugar donde descansar, sino de la atención y el cariño con que lo trataban. Cada gesto, por pequeño que fuera, comenzaba a sanar las heridas que el abandono y el dolor habían dejado en su cuerpo y en su espíritu. Era un cuidado que iba más allá de lo físico. Era una forma de decirle que todavía importaba, que todavía tenía un lugar en el mundo. La compañía de Pedrito era especialmente importante para Pancho. El niño se encargaba de alimentarlo, limpiar sus heridas y estar a su lado, compartiendo silencios y pequeños momentos de alegría. Pancho y Pedrito comenzaron a compartir sus días y, poco a poco, fueron encontrando en su compañía una fuerza que ninguno de los dos esperaba. La amistad entre ellos se convirtió en un refugio donde podían ser sinceros y vulnerables sin miedo a ser juzgados. Pedrito encontró en Pancho un amigo paciente que no necesitaba palabras para comprender su tristeza, y Pancho descubrió en el niño una compañía que calmaba su soledad y fortalecía su espíritu. Cada día que pasaban juntos era una oportunidad para sanar, no solo las heridas del cuerpo, sino también las del corazón. A través de su vínculo, ambos aprendieron que no están solos en sus luchas. El apoyo mutuo les dio la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera, y les mostró que, aunque el camino sea difícil, siempre hay espacio para la esperanza y la superación. En la vida todos pasamos por momentos difíciles que nos hacen sentir que ya no podemos más. Pero es en esos momentos cuando realmente descubrimos nuestra fuerza, que no está en lo que hacemos, sino en no rendirnos. Cada vez que caemos, tenemos la oportunidad de levantarnos más fuertes. El apoyo de los demás también es muy importante, porque nos recuerda que no estamos solos. Aunque a veces pensemos que no hay salida, siempre hay una nueva oportunidad para seguir adelante, solo debemos mantener la fe y no rendirnos.
No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo. Regálame un like y déjame un comentario con la parte que más te interesó. Tu suscripción es muy valiosa para mí y me ayuda a seguir creando videos útiles para tu salud. Hasta la próxima.